Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, aunque tuve un inconveniente y no pude ir a la charla. Te cuento que el tema a tratar fue, de modelos instruccionales, para el diseño de objetos de aprendizaje. Qué interesante, esos modelos son conocidos también como MIDOA. Estás en lo correcto. Lástima que no pude ir, ¿podrías explicarme un poco más al respecto? Claro, ¿te parece si vemos el siguiente video educativo? Me parece perfecto. Por favor, pon atención. Claro que sí, este material lo necesito para poder aplicar en mis clases. Voy en un minuto. Un objeto de aprendizaje, también conocidos como objetos de contenido, objetos de conocimiento, objetos reutilizables de información, y objetos reutilizables de aprendizaje. Es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo, y constituido por al menos 3 componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje, y elementos de contextualización. Los objetos de aprendizaje han sido desarrollados con el propósito de sustentar, de manera tecnológica y pedagógica. Estos productos de software pueden ser empleados bajo cualquier condición o circunstancia donde se requiera la capacitación o la distribución del conocimiento. Clases presenciales dentro de un aula, capacitaciones a personal en la industria, como proceso de autoaprendizaje, entre otros. Modelo MIDOA. Para la generación del modelo de producción de objetos de aprendizaje. Con base en alguna metodología de desarrollo de ingeniería de software. Se propone el modelado del proceso en base a cualquiera de las dos siguientes metodologías: el ciclo evolutivo de prototipos. La metodología de programación extrema. Cada una de las dos metodologías anteriores presentan ventajas y desventajas. Para llevar a cabo su adaptación al proceso de creación de objetos de aprendizaje. Primero se analizará el ciclo de vida evolutivo de prototipos. Esta primera opción, como su nombre lo indica, es un ciclo de vida únicamente. De acuerdo al estándar IEE 1074. Que expresa, es una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, y el mantenimiento del software, por lo cual, representaría al proceso de manera muy genérica y abstracta. En contraste, la metodología de programación extrema, como su nombre lo indica, es una metodología que, de acuerdo a Somerville, es un enfoque estructurado para el desarrollo de software. Que incluye modelos de sistemas, notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos. Se puede definir, también, como, el conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software. Por lo que el diseño, o el modelado del proceso a través de una metodología, como lo es programación extrema, serían mucho más completos, y cubriría un mayor número de elementos, prácticas, y disciplinas. La metodología de programación extrema se enfoca en 4 grandes áreas. De proceso. Planeación, diseño, codificación, y pruebas. Mejorando el proyecto de software en 4 maneras esenciales. Comunicación. Para estar en contacto con el cliente y sus colegas, simplicidad, mantener el diseño simple y limpio, retroalimentación, para evitar desviaciones desde el primer día, y valor, para responder a cambios en los requerimientos y la tecnología. Además, la metodología liviana de programación extrema fue creada para responder a dominios de problemas cuyos requerimientos cambian constantemente. Es decir, los clientes no tienen una clara idea de lo que desean, o lo que su software debería hacer. Donde la fase de análisis consiste en analizar el modelo institucional para adaptar las teorías pedagógicas y las taxonomías para producir, así, las competencias requeridas por la institución para alcanzar el modelo deseado. La fase de diseño consiste en elaborar el diseño instruccional de los contenidos y las reglas de producción de los objetos con base en el análisis de competencias, para garantizar la ergonomía y usabilidad del objeto y el aprendizaje, los mecanismos de evaluación. La fase de desarrollo consiste en producir los objetos de aprendizaje, con base en el diseño instruccional y las reglas de producción, a partir de los contenidos proporcionados por el autor o autores. Y finalmente, la fase de evaluación consiste en la evaluación de los contenidos del objeto de aprendizaje, de acuerdo a la calidad y cantidad de los contenidos.
Ciclo 1, de color amarillo. Es el ciclo de desarrollo de contenidos, en el cual se crea por primera vez el objeto de aprendizaje. Ciclo 2 de color azul. Es el ciclo de optimización de contenidos, donde se mejoran los contenidos, para aumentar su calidad académica, educativa, pedagógica, ilustrativa, explicativa, etc. Ciclo 3 de color verde. Es el ciclo de optimización de interfaz, en el que se mejora el aspecto gráfico del objeto de aprendizaje, para que sea más atractivo y llamativo. Fase entradas-salidas. En la siguiente tabla, podemos observar las fases que se establecen, las entradas y salidas del MIDOA. Análisis. Entradas. Modelo institucional, teorías pedagógicas, taxonomías, evaluaciones. Salidas. Análisis de competencias. Diseño. Entradas. Análisis de competencias, modelos, estrategias. Salidas, reglas de producción, diseño instruccional. Desarrollo. Entradas. Reglas de producción, diseño instruccional. Salidas, objetos de aprendizaje, utilización, entradas. Objetos de aprendizaje. Salidas, diagnóstico de uso. Evaluación, entradas. Objetos de aprendizaje. Salidas, diagnóstico de uso, evaluación de contenidos, los actores. En el siguiente gráfico, se puede observar que existen 5 fases: análisis, diseño, desarrollo, utilización, evaluación, que están definidas de igual forma, como en el proceso presentado en el gráfico anteriormente presentado. En la fase de análisis, el pedagogo y el analista serán los expertos en el análisis de las estrategias pedagógicas para el desarrollo de los objetos de aprendizaje. El diseñador es el experto en diseño instruccional, es decir, en cómo se deben estructurar los objetos de aprendizaje, para garantizar el aprendizaje del usuario. El autor y el desarrollador tienen 2 roles distintos pero complementarios en la fase de desarrollo. El autor es quien crea los contenidos, es el experto en el área, o experto en contenidos. Y el desarrollador es el experto en las herramientas, o elementos tecnológicos, para transportar esos contenidos a un objeto de aprendizaje. En la fase de utilización, el autor y el usuario son quienes usarán los objetos de aprendizaje desarrollados, y emitirán una evaluación, en términos de usabilidad, nivel de aprendizaje, calidad de contenidos, entre otros indicadores, de los objetos de aprendizaje. Desde otro punto de vista, se puede ver a estos 2 actores como al profesor y al estudiante. En la fase de evaluación, se involucran a un evaluador y al usuario de los objetos de aprendizaje, donde el evaluador es el experto en la evaluación de los objetos de aprendizaje, desde 2 puntos de vista. El primero es la pertinencia de contenidos, es decir, qué tan buenos son los contenidos dentro del contexto de la materia o problemática que cubren. El segundo es la cantidad de contenidos, que indica qué tan extensos son los contenidos, y si realmente son suficientes para cubrir la temática abordada. El usuario interviene en esta fase, ya que es quien determina si realmente el objeto es útil para él o ella, puesto que es el usuario final, y desconoce el tema tratado, además de que el autor es un experto, y su juicio en la evaluación, por su amplio conocimiento de la temática, no sería completamente imparcial. Cabe aclarar que, en este punto, un evaluador puede ser, inclusive, otro experto en contenidos, u otro profesor para la temática abordada por el objeto, ya que para llevar a cabo una evaluación satisfactoria, se debe conocer el tema a profundidad. Esta práctica es comúnmente utilizada en ingeniería de software, y cuyo nombre es revisión por pares. Se debe resaltar del modelo propuesto, que implica un proceso en espiral incremental, es decir, este proceso se llevará a cabo en varias iteraciones, en cada una de las cuales se realizarán mejoras a los objetos producidos. De esta manera, se garantiza que los productos producidos sean de alta calidad. Bueno, cuéntame qué te pareció. Estuvo muy interesante. Esta información es de mucha utilidad. Quisiera tener esa charla para poder revisarla detenidamente. Te cuento que puedes tener acceso, la charla está subida al YouTube. Qué buena noticia, te agradezco mucho. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir al email. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.